Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero hablar sobre Jesucristo. ¿Algunos de ustedes se han preguntado qué clase de hombre fue Jesucristo? ¿Qué clase de hombre fue Jesús, el Dios que se despojó de sí mismo y vino a esta tierra hace más de 1900 años? ¿Qué clase de Dios adora usted? ¿Es Él el débil que el mundo describe? Aquí le doy los hechos, la verdad sobre el Dios dinámico y viviente, el que vino a esta tierra, un verdadero hombre. ¿Qué clase de Dios fue el que murió por usted? ¿Era Él un debilucho de 97 libras? ¿Es Él el pequeño Señor Jesús que está en un pesebre? ¿Era bajito y rechoncho de apenas 4 pies y 11 pulgadas de estatura? ¿Y qué acerca de Cristo con esas pinturas enfermizas y afeminadas? ¿Son representativas del verdadero Jesucristo? ¿Qué tal el niñito Jesús? ¿Nunca creció? ¿Está Él clavado en una cruz inmovilizado y por eso veneran un crucifijo? Hay una imagen conceptual equivocada. Para muchos de nosotros, un concepto erróneo de Cristo comenzó en la falsa fecha del 25 de diciembre, la cual dicen que Jesús nació. El falso concepto, la imagen equivocada, es en parte el resultado del emperador Constantino en el concilio de Nicea en el año 325, estableciendo el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Los paganos celebraban la fiesta del solsticio de invierno entre el 22 y el 25 de diciembre. El 22 de diciembre el sol vencía a los poderes de la naturaleza adversa. Esta fecha se había hecho popular entre la gente por la relación muy antigua que hacían entre Apolo, Helios y la imagen crística de Jesús. La imaginación de la falsa iglesia romana asimilaron a Jesús con la imagen de Apolo. Los frescos del falso cristianismo, anterior a su oficialización, muestran a Cristo como Apolo, asimilado claramente al Helios del emperador Heliogábalo en 203 al 222, en cuya época la imagen del dios Sol se convirtió en imagen de Dios único. Entonces Apolo, su imagen, se funde con la de Helios. Apolo y Helios eran figuras intercambiables. Como Heliogábalo llevó a Roma una clase bastante poco común de monoteísmo, poniendo al sol como Dios único, el sol Invictus. Probablemente la falsa iglesia tomó de ahí su iconografía. El sol Invictus
o invencible, era la forma en que los romanos se dirigían a Apolo. Y esa herejía fue inspirada por el Dios de este mundo, como Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. A menudo escucho personas diciendo, ay, tengo un problema de salud o cualquier cosa que sea, voy a pedirle al divino niño que me escuche y me conceda mi petición. ¿En serio Jesús se quedó siendo un niñito? Pero Jesús se hizo hombre y fue bautizado por Juan el Bautista cuando tenía 30 años. No se quedó un niño. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de Lucas. Pasemos allí, por favor. Lucas capítulo 3. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Aquí es la gente, el engaño y la perversión no se detienen en eso. Las iglesias falsas presentan a un Dios debilucho de 97 libras. Uno que es tan enfermizo y afeminado como para ser despojado de todo poder. Para ellos Jesucristo puede ser negro, oriental, latino, o si usted es anglosajón, probablemente sea un Cristo rubio de ojos azules y piel blanca. Y sea cual sea la nacionalidad, Él es siempre el cansado y demacrado Cristo. Una vergüenza para la humanidad. Pero, ¿cómo es Jesucristo realmente? ¿Cuáles son los hechos? Sin duda, esta no es la imagen del verdadero Dios al que debemos adorar. ¿Cómo es realmente Jesucristo? ¿Qué clase de hombre era este Dios cuando caminó sobre esta tierra hecho carne hace casi 2000 años? No tenemos que hacer conjeturas para respuestas. Las respuestas son seguras y claras y se encuentran en la Biblia. El verdadero Jesucristo es todopoderoso y Él vive. Él es el Dios todopoderoso, siempre poderoso y omnipotente, que habla con una voz tan fuerte que las montañas literalmente tiemblan en su presencia. ¿Y cómo la Biblia nos dice de cómo es su voz? Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15, la última parte. Y esto dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así, su voz es como el estruendo de muchas aguas, de aguas estruendosas, de una cascada gigante y rugiente. Ahora vayamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 29 y comenzaré a leer en el versículo 1. Tributad al Eterno, oh hijos de los poderosos, dad al Eterno la gloria y el poder. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre.
Adorad al Eterno en la hermosura de la santidad. Voz del Eterno sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, el Eterno sobre las muchas aguas. Voz del Eterno con potencia. Voz del Eterno con gloria. Voz del Eterno que quebranta los cedros. Quebrantó el Eterno los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz del Eterno que derrama llamas de fuego. Voz del Eterno que hace temblar el desierto. Hace temblar el Eterno el desierto de Cádiz. Voz del Eterno que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Eterno preside en el diluvio y se sienta el Eterno como Rey para siempre. El Eterno dará poder a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con paz. Así, su voz está en los relámpagos, los truenos y tornados. Él sacude esta tierra en terremotos gigantescos, tal como un niño sacudiría una muñeca de trapo. ¡Qué Dios! El verdadero Jesucristo vino a esta tierra como un hombre. El Jesucristo de la Biblia no era un débil ni un niño de mamá. Él era todo un hombre. Jesucristo nació de su Padre, en el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Registrado en Génesis capítulo 1, versículo 26. Un Padre vibrante, santo, misericordioso, compasivo, bondadoso y amoroso, que le dio a su Hijo el poder del universo, el poder de predecir el futuro antes de que suceda, como está registrado en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 22. El Padre es una fuerza de energía todopoderosa, pulsante y omnipotente, que es el absoluto de la masculinidad. Él legó esas mismas características masculinas a su Hijo. Jesucristo era perfecto, la imagen misma de su Padre Celestial. Él creció y llegó a ser tan fuerte como la tierra que Él creó. Y cuando Él era niño, viajó a pie desde Egipto hasta Palestina, acampando bajo las estrellas. Estrellas que Él creó en el principio con su Padre. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Así que aquí Juan establece que realmente el Yahweh del Antiguo Testamento básicamente era Jesucristo mismo, y estaba con Dios el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Por la noche, durante el viaje de Egipto a Palestina, el niño Jesús corría en busca de leña para cocinar la cena. Cuando su papá dijo, hijo, es hora de dormir, Jesucristo se envolvió en una piel de oveja junto a la fogata y durmió el sueño de paz. El sueño de un muchacho joven y energético que llegaría a ser el hombre más grande que jamás haya caminado sobre la tierra. Un verdadero hombre. Un hombre entre los hombres. El hijo del carpintero. Y el carpintero en tiempos de Cristo no era una persona común. En ese tiempo no había sierras eléctricas ni madera precortada. Todo el trabajo se realizaba con músculos y fuerza por hombres que eran hombres de verdad. José enseñó a su hijo el oficio de carpintero. Y en este oficio, Jesucristo desarrolló un físico que habría puesto un poco de envidia a la mayoría de los deportistas. Creció alto, con músculos uniformes, bronceado por el sol y el viento. Él era todo un hombre. Y José y su hijo se levantaban muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro. Ellos oraban y estudiaban. Luego, al amanecer, se dirigían al bosque para talar los árboles necesarios para la construcción. Jesucristo blandía un hacha día tras día. Sus músculos se tensaban bajo su túnica mientras trabajaba al aire libre. La madera, una vez talada, se trabajaba con una azuela hasta convertirla en una viga. Y al atardecer, Cristo se echaba sobre sus hombros la obra de sus manos y recogía a pie el largo camino de vuelta a su casa, porque a menudo llegaba el anochecer. Los cimientos se excavaron en las rocosas laderas de Palestina. Ellos recogían y removieron la tierra, sacando grandes rocas de su posición obstructiva. En aquel tiempo no habían camiones que transportaran hormigón premezclado para amontonar y verter los cimientos. Esta era obra de un albañil. El carpintero José y su hijo. También era necesario cortar tablas de las vigas en brutos, del bosque a los cimientos, de la cantera al tejado, y ahí la casa se hacía realidad. Todo hecho a mano, por hombres que eran hombres. Jesucristo fue un líder de hombres. El verdadero Jesucristo que vive fue un líder de hombres verdaderos. Hombres como Pedro, Juan y Santiago, los pescadores. Eran fuertes y duros. Dieron su vida por el hombre que los guiaba.
hijos del trueno. Así fueron llamados en Marcos capítulo 3, versículo 17. Ellos siguieron a Cristo porque Él era un hombre entre hombres. Ahora pasemos a Lucas. Lucas capítulo 24 y comenzando en el versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 35. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno del otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que se habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos aún no habían probado que Cristo era el Mesías, el prometido. El conocimiento profundo de Cristo, el Salvador, vino más tarde, después de que Cristo, el hombre, muriera. Así que Él murió. Y también las mujeres adoraban a Jesucristo porque Él era un prestamista. Pasemos a Lucas. Lucas capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 41 al 50. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo:
pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, justamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesucristo era un hombre de gran fuerza. Las mujeres del año 30 no eran partidarias de los débiles, ni de los afeminados. La adoración, la admiración que tenía por Cristo era una admiración genuina, no de lástima. Él era todo un hombre, de músculos duros y fuerza muscular. Un hombre perfecto, con nervios de acero. Ahora voy a leer a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 35 al 40, aquí en la narración de la gran tempestad. Versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Así, una tarde, después de un día largo, duro y agotador, Jesús se dirigió a Pedro y a los demás discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del mar porque donde podremos, encontrar un poco de paz y tranquilidad lejos de la multitud. La idea era como una orden que atraía a los hombres aventureros y robustos que estaban a su lado. Inmediatamente ellos abordaron un barco de gran tamaño anclado cerca con la intención de dejar atrás a la multitud. La apremiante multitud tenía otras ideas. Ellos no tenían intención de perder de vista a este líder destacado y dinámico que les hablaba de las buenas nuevas de un futuro reino bajo Dios. Un gran número de ellos se apresuró a subir a otras pequeñas embarcaciones con la intención de seguirlo hasta el otro lado. Y ellos, después de soltar amarras, recogieron
o recorrieron solo una corta distancia antes de que el cielo comenzara a oscurecerse. Truenos y relámpagos resonaron en el cielo. La multitud se llenó de miedo. Las pequeñas embarcaciones dieron marcha atrás. El viento se levantó y Pedro, Santiago y Juan y los otros hombres miraban nerviosos hacia el cielo, amenazador y siniestro, mientras que apresuradamente aseguraban el bote. Y la tormenta seguía arreciando. Había grandes olas que amenazaban con hacerlos zozobrar. La tormenta tenía toda la fuerza de un huracán o un tifón. Las olas no tardaron en desbordarse, llenando el barco de agua hasta que estuvo a punto de hundirse. Y medio aterrorizados, Pedro, Santiago y Juan, pescadores experimentados, se afanaron furiosamente con los demás discípulos para mantener la barca a flote. Y era inútil, se estaban hundiendo. ¿Dónde estaba Jesucristo? Santiago respondió, está dormido. Encontró unos cojines en la barca y se acurrucó para dormir en la parte de atrás del barco. Perturbado, enojado y asustado, Pedro se apresuró a regresar, seguido por los otros discípulos para encontrar a Cristo. Y por supuesto que sí, él estaba allí, protegido de la tormenta, profundamente dormido. Y Pedro gritó para hacerse oír por encima del estruendoso rugido del viento y de las olas. Le dijo, maestro, ¿no le importa si todos nos ahogamos? Este barco está a punto de hundirse y usted ni siquiera está lo suficientemente preocupado como para ayudar a salvar este barco. Jesucristo abrió sus ojos y miró a los pescadores mojados. Ellos estaban angustiados y despeinados. ¡Qué espectáculo eran! Él no pudo evitar sonreír. Se quitó la piel de oveja y se levantó y ordenó al mar. Dijo, calla, viento. Calma las olas. Y al instante el mar se transformó en una tormenta, de una tormenta furiosa, turbulenta y feroz en un estanque de molino. Las lunas y las estrellas se abrieron paso entre las nubes oscuras que se disipaban rápidamente y él dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué no tenéis confianza ni fe en mí? Jesucristo fue un hombre corpulento y masculino. El Jesucristo de su Biblia comía filetes grandes, gruesos y jugosos. Él disfrutaba de buen vino, amigos masculinos como Pedro, Santiago y Juan. Él y sus discípulos eran hombres esforzados, dedicados, con un propósito, una meta en la vida. Hubo momentos serios y momentos de risa alrededor de la hoguera por la noche. Existía una verdadera camaradería entre estos hombres viriles, robustos y de gran fuerza.
Jesucristo era un hombre de carácter, de resistencia, de gran determinación. Ayunó como pocos hombres son capaces de ayunar. 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Eso es más de un mes entero. Hay una razón. En lo profundo del día, un único propósito. Su salvación y la mía por muerte. Jesucristo tenía una personalidad estruendosa y dinámica. Hay un relato en Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 16, y el mismo relato se encuentra también en Marcos, capítulo 1, versículos 15 al 18, al igual que en Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16. No voy a ir allí, pero voy a parafrasear aquí. Ya se acercaba la Pascua y Jesús se dirigió a Jerusalén. Pasó por el templo. Lo que vio lo dejó paralizado. No podía creer lo que veía. Allí en el templo de su padre había mercaderes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. El lugar estaba alborotado, confundido. Hombres gritando, regateando por un mejor precio en el mismo templo de Dios. Enfurecido, él confeccionó cuidadosamente un látigo con pequeñas cuerdas. Al día siguiente, Jesús entró en el templo haciendo a un lado a los que se agolpaban alrededor. Agarró la primera mesa que encontró y la lanzó al aire. El dinero voló por todas partes. Los cambistas quedaron atónitos. Tomando el látigo, lo hizo girar en el aire y se quebró con un chasquido de pistola. Los animales se dispersaron. Los hombres cayeron unos sobre otros mientras se retiraban hacia la salida más cercana. Una voz atronadora gritó tras ellos: ¡Fuera de aquí! Vosotros que hacéis la casa de mi padre una casa de mercaderías, la cueva de ladrones. Y hasta el último obedeció dócilmente. Imagínense los titulares de las noticias de Jerusalén al día siguiente. Es decir, si hubiera existido un periódico, los titulares en negrita habrían dicho: un hombre de Nazaret pone el templo patas arriba, expulsa a los cambistas, expulsa a las bestias. Los hombres se encogen de miedo. En aquel tiempo no había tranvías, ni trenes, ni caballos, ni carruajes en el año 30 después de Cristo. Jesucristo caminaba de aldea en aldea. Las carreteras eran de tierra y grava y eran peligrosas. Abundaban los ladrones. Solo un hombre de verdad se atrevía a recorrer los polvorientos caminos entre Jerusalén y Jericó. ¿Recuerdan ustedes al hombre que cayó en manos de ladrones en el camino a Jericó? Lo despojaron de sus ropas. Lo golpearon hasta dejarlo sin sentido y lo dejaron por muerto. Y eso lo pueden leer en Lucas capítulo 10, versículo 30.
¿Y qué se necesitaba para morir? Jesucristo murió en un madero por usted. ¿Qué le costó morir? ¿Qué clase de día fue el que pasó Cristo su último día antes de su crucifixión? Comenzó el martes por la mañana, 24 de abril del año 31 después de Cristo. Muy temprano en la mañana. Terminó con el asesinato más brutal jamás sufrido por un ser humano. Agonizantes horas de sufrimientos culminadas por una muerte lenta y tortuosa en una estaca sangrante. Y hablaré más al respecto cuando se esté llegando el tiempo de la Pascua, que de hecho este año cae a la puesta de sol del día 10 de abril. Hablaré de lo que Jesucristo tuvo que hacer para derramar su vida por usted. Vamos a descubrir cuán preciosa es la Pascua. Hasta aquí este mensaje. Les hablo Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.